da mucho gusto verles a todos ustedes y bueno, igual a los hermanos que nos están viendo ahí en la transmisión por Facebook, un cordial saludo. Vamos a continuar en esta mañana, tarde ya, porque ya son más de las 12, con el estudio de los dones espirituales. Los dones espirituales, eso es lo que estamos estudiando. Les pedí por favor que leyeran los capítulos 12, 13 y 14 de primera carta de Pablo a los Corintios. La semana pasada vimos un grupo de dones. Estos dones dijimos que son los dones temporales. Y esos dones temporales que vimos la semana pasada, les llamamos a ese subgrupo dones, ¿cómo? Confirmatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dones tenían el propósito de confirmar que los hombres que estaban dando esos mensajes realmente vinieran de parte de Dios. Por eso se llaman dones confirmatorios, ¿ok? Y obviamente esa confirmación del mensaje que estaban dando era a través de señales, milagros y prodigios principalmente. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, lo mismo que hacían los apóstoles, eso es lo que estaba confirmando a la gente de que ese mensaje provenía de Dios y no era una invención de ellos mismos, ¿ok? Hoy, la semana pasada nos faltó uno de ese grupo de dones temporales confirmatorios, que fue el don de interpretación de lenguas. Este don de interpretación de lenguas era la capacidad sobrenatural que había dado Dios precisamente para que algunos creyentes pudiesen no solamente tener un don de lenguas, sino también esa capacidad sobrenatural para entender alguna otra lengua que estaban ellos escuchando. Y acuérdense que las lenguas en la Biblia son idiomas, ¿ok? No son balbuceos extáticos como hoy se enseña en algunas iglesias. No son balbuceos estáticos, son idiomas que tenían toda una gramática, toda una estructura por medio de la cual se comunicaban, ¿ok? Entonces, estas personas tenían esa capacidad de escuchar, ¿verdad? Alguna de esas lenguas, algunos de esos idiomas, pero sin haberlo estudiado antes, que es muy diferente a lo que hacemos hoy en día nosotros. Nosotros cuando queremos aprender otro idioma, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlo, ¿verdad? Nos ponemos ahí a estudiarlo, ya desde el kinder, ¿verdad? Te enseñan inglés o francés, dependiendo de escuela que vayas. Y de ahí en adelante, pero esos idiomas, ahora hay personas que tienen la capacidad de hablar varios idiomas, pero son por resultado de un estudio. Y aquí no. En el caso de la Biblia, en el caso de estos hermanos que tenían, era algo sobrenatural. Y esa es la gran diferencia. Ahora, estas personas que tenían el don estaba íntimamente relacionado con el don de lenguas. Cuando Dios daba una revelación a una persona que tenía el don de lenguas para poder hablarlo, recuerden que esta era una señal no para los cristianos, sino para los incrédulos, para las personas que no conocían de Jesucristo, y de esa manera ellos podían tener en su propio idioma el mensaje de la salvación. Entonces, las personas que tenían este don, del don de interpretación de lenguas, estaban muy relacionados, es más, pueden tener hasta los dos dones, hablar en lenguas y también la interpretación, para podérsela comunicar a la audiencia. Ahora, en el Nuevo Testamento no encontramos un ejemplo del uso de este don de interpretación de lenguas, pero sí encontramos que tenía una importancia muy, pero muy importante. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, y de los versículos 13 a 19, vamos a ver cuán importante era ese don para ese tiempo. ¿Ya llegaron ahí? Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13 a 19. Dice así Dios en su palabra: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Ya ven lo que yo les digo? O sea, alguien que ya tenía el don de lenguas, ¿qué le dice Pablo? Pida, ¿verdad? Ore a Dios por si tiene también el don para poder entenderlo y poder, ¿qué? Traducirlo, poder enseñar a los demás. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y acuérdense muy bien, los dones espirituales
tienen el objetivo de dar fruto, de ser de provecho para nada más para una persona, para el que lo tiene. No, ¿verdad? Es para toda la iglesia. ¿Okay? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro que no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Okay? Fíjense cuán importante era este don. ¿Okay? Era muy, pero muy importante en ese tiempo. Ahora, en los versos 6 al 12 de este mismo capítulo 14, encontramos exactamente lo contrario. ¿Qué pasa si alguien tenía este don? Pero no, bueno, mejor dicho, si tenía el don de lenguas, pero no había quien lo pudiese traducir. Fíjense lo que dicen los versículos 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá que lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieses palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Imagínense nada más. Y eso es lo que a veces la gente hoy en día en las iglesias, cuando no tienen un conocimiento profundo de la palabra, pues piensan que este tipo de dones siguen siendo vigentes, ¿verdad? Y dicen normalmente, como ya les explicamos hace 8 días, palabras, balbuceos extáticos y que no tienen ningún significado. Y cuando lo llegan a tener, son palabras muy aisladas en algún idioma extranjero que evidentemente, de acuerdo a los estudios de lingüística, no tienen ninguna estructura ni una forma de comunicación. Ahora, en realidad, las lenguas con interpretación de las lenguas equivalían a lo que se conoce como profecía. ¿Ok? Una persona que tenía el don de lenguas y una persona que tenía el don de interpretación de lenguas juntos equivalía a lo que es el don de profecía. ¿Ok? Es decir, a lo que decía un profeta. ¿Por qué? Porque estaban revelando en aquel tiempo los misterios de Dios. Pero hoy en día ya no necesitamos que alguien nos diga profecías porque la Biblia ya está completa. El último libro de la Escritura fue Apocalipsis, cerca del año 90, del 90 al 95, por ahí se escribió Apocalipsis y con eso se cerró el canon completo. Es decir, toda la revelación que Dios quería que nosotros los cristianos supiéramos, Dios ya la dio ahí, ya está completo. Entonces, fíjense, vayan conmigo por favor a Primera de Corintios, capítulo número 14, pero ahora el versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Y ustedes se acuerdan qué quiere decir un misterio? ¿Qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Era una palabra, ¿verdad? Una revelación que en el Antiguo Testamento no había sido revelada, bueno, que había sido revelada, pero a lo mejor no se sabía exactamente qué quería decir y que en el Nuevo Testamento fue confirmado, ¿verdad? Una de esas cosas, una verdad no revelada, un misterio, por ejemplo, es la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio, nadie sabía de la existencia. Nosotros tenemos la primera mención de la iglesia allá en Mateo capítulo 16 y de ahí en adelante. Pero antes de eso, no existía, ¿verdad? El misterio que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros que formamos parte de la iglesia, eso era un misterio en el Antiguo Testamento. A eso es a lo que se está refiriendo este versículo de Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Ahora, la diferencia entre el don de lenguas y la interpretación de lenguas, que en su conjunto equivalían a la profecía, es lo siguiente.
Las personas que tenían, y ahorita lo vamos a estudiar, el don de la profecía, no necesitaban ni hablar en lenguas ni interpretación de lenguas, porque ellos recibían en su propio idioma una revelación de parte de Dios, algo que Dios quisiera comunicar. No necesitaban ni hablar en lenguas ni interpretación de lenguas. Esa es la gran diferencia. Ahora, parte de la importancia del don de interpretación de lenguas es que éste validaba el uso de la lengua en una reunión cristiana, ¿ok? Si no había un intérprete, es decir, alguien que tuviese ese don de interpretar las lenguas, el don de lenguas no podía operar, no podía funcionar. Ya lo estudiamos la semana pasada. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 y 27, Pablo, instruyendo a los cristianos, dice lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Okay? Si alguno habla en lengua extraña, esto sea por dos o a lo más tres, por turno y un intérprete. Es decir, si dentro de una iglesia local había varias personas que hablaban en lenguas, pero no había uno que tuviera el don de interpretación de lenguas, los que tenían don de lenguas no podían hablarlo. Muy diferente de lo que hacían los corintios, ¿verdad? Ellos al contrario. Ellos, acuérdense que ellos hablaban y se exaltaban, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pablo? Ya lo somos hace 8 días. Si eso ocurre, ¿verdad? Cuando llega uno extraño y se asoma, ¿qué dice? Estos están bien locos, ¿verdad? Mejor vámonos. ¿Okay? Y eso, fíjense que ocurrió en la vida práctica hace algunos años. Una hermana en Cristo dice que ella en una ocasión llevó a su hermano a una congregación donde se daban este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Ellos tenían estas prácticas. Y dice que cuando llegó, pues no solamente hablaban en lengua, sino que también la gente se caía, ¿verdad? Uno se caía por acá y otro por acá. Y cuando llevó a su hermano, dijo: hermana, discúlpame, ¿sabes qué? Yo me voy porque este lugar está lleno de locos. Y se fue, y el señor finalmente falleció, y hasta donde se supo, nunca fue un verdadero cristiano. Entonces, este es el peligro que a veces corremos como iglesias cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios y simplemente hacemos prácticas, ¿verdad? Porque está de moda, porque suena bonito, porque alguna persona que es muy conocida lo hace o lo dice, o en tal congregación lo hacen, cuando en realidad eso no es lo que Dios quiere. Eso no es la voluntad de Dios para las iglesias de este tiempo. Este don de interpretación de lenguas tuvo su tiempo, tuvo su momento, y vemos la importancia tan grande que tenía, pero como algunos de los demás dones que vimos la semana pasada, ese don terminó. ¿Ok? ¿Terminó? Bueno, ahora de aquí en adelante vamos a ver otros grupos de dones. Siguen siendo igual dones temporales, pero ahora estos dones temporales tienen otro propósito. ¿Ok? Estos dones se llaman dones temporales de revelación. Entonces, ¿y por qué se llaman dones temporales de revelación? Porque tienen que ver directamente con revelaciones, cosas nuevas que Dios iba a enseñar a través del uso de esos dones. Entonces vayan conmigo por favor a Primera de Corintios, capítulo número 12, el versículo 8a. Primera de Corintios, capítulo número 12. Ahí se pueden adelantar las láminas, por favor. Ahí estamos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8a. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ok, bueno. Este don, palabra de sabiduría, es la capacidad sobrenatural para recibir y transmitir a otros revelación de los misterios de Dios. Durante un periodo en el cual Dios daba revelaciones directas a los creyentes. Entonces, este don era una habilidad sobrenatural. Imagínate que tú no tenías, eras una persona, digamos, como cualquiera de nosotros, común y corriente, ¿verdad? Y de repente tú tenías una sabiduría, como dice aquí, una palabra de sabiduría que venía directamente dada por Dios para que tú pudieses resolver cosas, ¿verdad? Entonces, este don de la palabra de sabiduría, a diferencia con el don de lenguas, es que este don se concentraba mucho en la recepción de mensajes que Dios daba, mientras que el don de profecía se concentraba más bien en
comunicarlo. Es más, hasta podían trabajar juntos. Por ejemplo, los apóstoles tenían los dos dones. O sea, por una parte tenían el don de sabiduría y por otra parte tenían el don de profecía. Entonces, lo que ellos estaban recibiendo de parte de Dios, lo estaban enseñando. Y por eso lo tenemos registrado en todo el Nuevo Testamento. Pablo en sus epístolas, Pedro en sus epístolas, ahí los tenemos. Ellos tenían tanto el don de profecía como el don de sabiduría. ¿Cuántos consejos no tenemos de Pablo y de Pedro ahí en la palabra? Entonces, esta es la forma en la cual operaba este don. En Primera de Corintios, vayan por favor conmigo, Primera de Corintios capítulo 2, de los versículos 6 a 13, encontramos, ¿verdad?, una discusión de sabiduría tal como el Espíritu Santo se lo dio a conocer a Pablo y a los profetas en sus conciencias internas mientras ministraban. Vamos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 a 13. ¿Ya llegaron? 6 a 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 a 13. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, de nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual hablamos no con palabras enseñadas en sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense muy bien. Hablaron la sabiduría, dice que antes estaba oculta. Cosas ocultas que antes no se sabían. Eso lo dice aquí en el versículo 7. Dios reveló a ellos por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo. No es algo que a ellos se le hubiera ocurrido, sino Dios que estaba revelando lo que Dios quería de Dios. De lo más profundo que Dios tenía, Dios se los hizo conocer a los hombres, ¿verdad?, que tenían este don, esta palabra de sabiduría. Eso lo encontramos en el versículo 10. Habiendo recibido lo que Dios les había concedido, es decir, revelaciones, cosas que antes no sabían. Una de ellas es, ustedes la recordarán muy bien. Por ejemplo, antes para los judíos pensaban que solamente ellos eran, ¿qué?, el pueblo de Dios. Que solamente la salvación era ¿para quién? Para ellos. ¿Y qué pasó cuando allá en el libro de los Hechos, que también ya lo estudiamos hace un tiempo? Pedro observaba que no solamente los judíos recibían el Espíritu Santo. ¿Quién lo recibía también? Los samaritanos, ¿verdad? Luego gentiles, y luego más adelante los discípulos de Juan. Entonces, no, el Espíritu Santo no solamente era para ellos, sino ¿para quién era? Para todo el que creyera en Jesucristo. Entonces, toda esa sabiduría, ¿cómo la supo Pedro? ¿Porque era bien inteligente? ¿Porque era bien abusado? ¿Por qué? Porque tenían este don de sabiduría. Y Dios escogió, ¿verdad?, en su soberana voluntad, a los hombres, principalmente a los apóstoles, para darles este don, pero no eran los únicos, ¿ok? No eran los únicos que tenían este don de sabiduría. Ahora, los profetas que hablaban con señales enseñadas por el Espíritu Santo, combinando, como dice aquí, ¿verdad?, lo espiritual a lo espiritual. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. De modo desconocido, hoy para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque estos dones nosotros ya no los tenemos. Ya no tenemos un don de sabiduría, ni un don de profecía. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Dios, de su persona, de su voluntad, de sus planes, de sus propósitos y todas las cosas que están por venir, ¿dónde está revelado?
En su palabra. ¿Ok? Aquí está en su palabra. Entonces, para nosotros, los cristianos, que estamos a 1900 años de diferencia de ellos, no hay una forma en la cual nosotros podamos entenderlo y podérselo explicar cabalmente. Si lo hubiera, créanme que yo se los explicaría. Yo he estado estudiando este tema no de ahorita, no de una semana para otra, sino llevo estudiándolo varios años, ¿verdad? Para poder comprenderlo a profundidad y podérselo enseñar. Pero no lo hay, no hay una forma clara en la cual podamos entender esto, porque son cosas espirituales, que ni siquiera están en uso hoy en día. Vayan conmigo, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vayan, por favor, ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Encontramos una afirmación maravillosa del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así. ¿Ya llegaron ahí? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjense, Pablo tenía el don de palabra de sabiduría, pero eso era notorio y visible a los cristianos, e incluso, ¿verdad? Pedro, años después, ¿qué dice? El hermano Pablo, ¿qué? Tiene esa sabiduría. Era un don, hermanos. ¿Okay? Era un don esa palabra de sabiduría. No lo tenían todos los cristianos de aquel tiempo, pero los apóstoles sí la tenían. Dios concedió a los creyentes este don de palabra de sabiduría en la época donde la iglesia era pequeña, donde la iglesia era infante, donde iban naciendo. Esto ustedes lo pueden checar para ver si lo que les digo es cierto en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, en donde la iglesia necesitó de un don de este tipo para poder entender muchas revelaciones dadas por Dios en el Antiguo Testamento y acomodarlas, interpretarlas y ya aplicarlas en el Nuevo Testamento. Ahí estaba presente este don de palabra de sabiduría. Algunas de esas aplicaciones, algunas de esas cosas, nosotros no las tenemos ni siquiera registradas en la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran aplicaciones locales, momentáneas, temporales para ese tiempo. Pero ustedes tengan algo por cierto. Todo lo que fue sabiduría dada por Dios y que se necesitó, está contenida aquí. Para eso lo tenemos. Para eso están los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí están contenidos toda esa sabiduría que Dios nos quiso dar a todos los cristianos. No solamente a los cristianos que vivieron en aquel tiempo, sino a todos. Este don de palabra de sabiduría no debe confundirse con un mandamiento que todos tenemos que seguir. Allá en Santiago capítulo 1, versículo 5, ¿qué nos dice Santiago? A ver, ¿qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 5? ¿Qué nos dice? ¿Ya llegaron? ¿Alguien que haya llegado? Exactamente, así es. Bueno, ese es un mandamiento para todos los cristianos. ¿Cuántos de nosotros hay situaciones en la vida que no sabemos qué hacer? ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pero no se refiere al don, acuérdense, no es el don, sino es la sabiduría que dada por Dios. Ahora, entendamos qué quiere decir la palabra sabiduría. La palabra de sabiduría quiere decir un conocimiento. Yo tengo un conocimiento en cualquier área, no necesariamente escritural, pero imaginémonos uno en la parte escritural. Yo tengo un conocimiento, ¿ok? De algo. Y con ese conocimiento, la sabiduría quiere decir que yo internamente tengo la capacidad de ese conocimiento utilizarlo para la solución práctica de un problema que yo tengo. Eso es lo que quiere decir sabiduría, tener un conocimiento más una aplicación práctica para resolver problemas, ¿verdad?, que se nos presentan en la vida. Eso es lo que quiere decir la palabra sabiduría. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros no sabemos hacer algo, yo tengo que orar a Dios, ¿verdad?, y pedirle: Dios, dame sabiduría para resolver este problema. Y a veces nosotros estamos ahí orando por el problema que tenemos
y no encontramos la solución. ¿Qué es lo que usted haría si no encuentra usted solito la solución? ¿Andé? Después de que ora, ¿andé? Pedirse, o sea, ora pidiendo sabiduría. Y si aún así usted no sabe cómo resolver el problema, ¿qué hace? Les voy a poner un ejemplo de esto. Imagínense que usted es una señorita y se acaba de casar, ¿no? Se casó. Pero cuando usted era aún soltera, usted le hizo una promesa a Dios. Le dijo, Dios, si tú me provees de un marido, yo te voy a ofrendar, ¿verdad? Cierta cantidad o lo que usted quiera, un coche, una casa. No sé. Y Dios se lo concede, hermano. Y se casa. Y ahora cuando usted ya está casada, ¿sí? Usted se acuerda de repente que le hizo a Dios una promesa, ¿verdad? Que le hizo un voto. Él iba a ofrendar algo a Dios. Pero usted le dice a su esposo, oye esposo, fíjate que cuando yo era soltera le hice una promesa a Dios. Ah, sí, ¿cuál era la promesa? No, pues que si yo encontraba marido, el cual eres tú, pues yo le iba a ofrendar a Dios, ¿verdad? Un coche, una casa, lo que ustedes quieran. Y el marido le dice, ah, pues qué bueno que hiciste eso. Pero ¿qué crees? No estoy de acuerdo que lo hagas. Entonces, a lo mejor esto que parece así contradictorio, y el joven es cristiano, su esposo es cristiano. ¿Ustedes qué harían? Ustedes ahorita pueden decir que, bueno, pues yo, ¿ustedes qué harían? A ver, pues, ya que estamos, o como dicen, ya que estamos en tema, a ver, ¿ustedes qué harían? Si fueran esa señorita que se acaba de casar, le hizo una promesa a Dios, Dios, le cumplió, ¿verdad? A usted, ¿usted qué haría? ¿Ofrendaría lo que le prometió a Dios? ¿Ustedes qué harían? Ustedes le dirían, hazlo. ¿Alguien le diría que no lo hiciera? Que no está en sus capacidades. No, pero sí está en su capacidad, porque si le dijo, te doy mi coche, una casa o algo, pues sí lo tengo. Pero el esposo dice, no quiero que lo ofrendes, ¿no? ¿Ande? Ok. La señorita y el esposo y la señorita sí tienen la capacidad de darlo, lo que sea, la ofrenda, el coche, la casa, lo que sea. Sí, sí lo pueden hacer, no tienen problema. Pero el esposo dice, pues no, no, a mí no me late que ofrendes eso, a Dios. Bueno, bíblicamente, bueno, fíjense, es un asunto de sabiduría. Lo que tiene que hacer es que la mujer, cuando era soltera, ella era autónoma, solamente responde a sus padres y a Dios. Cuando ya es casada, ¿bajo qué autoridad se tiene que poner? Bajo la autoridad de su esposo. Ahorita no les voy a dar todos los versos del Antiguo Testamento porque me llevaría mucho tiempo y ese no es el tema. Hoy ese es nomás un ejemplo, una ilustración. La señorita, si su esposo le dice, bueno, ahora ya señor, si su esposo le dice, no ofrendes eso a Dios, ella tiene que sujetarse a lo que dice su esposo y no tiene que ofrendar. El voto que ella hizo fue cuando era soltera, cuando tenía otra autoridad. ¿Ok? Entonces, ella está exenta de cumplir esa promesa a Dios porque se tiene que sujetar a la ley del marido. ¿Ok? Entonces, esto es lo que bíblicamente tendría que hacer. Y esto es algo de sabiduría. O sea, esta es una decisión de sabiduría. Entonces, cuando yo tengo un problema, una circunstancia, y después de que oro y oro y oro y no llego a ninguna, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es ir con un hermano crecido en la fe que me diga, mira, tengo este problema, hermano. ¿Sí? Bíblicamente, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, si ese es un hermano que estudia la palabra, vas a ver sin ningún problema este tipo de cosas, ¿ok? Pero si no hacemos eso, podemos cometer un error. Podemos cometer un error porque tú estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Porque tú ya como casada, ya no estás bajo tu voluntad, sino estás bajo la autoridad de quién? De tu marido. ¿Eh? De tu marido. Entonces, si tú, aunque cumplas con Dios, tú estás desobedeciendo y Dios ha puesto a los maridos por una autoridad sobre ti. ¿Ok? Bueno, eso es la sabiduría. Y así como eso, hermano, hay muchísimos casos de sabiduría que en nuestro día a día tenemos. Y a veces no sabemos cómo resolverlos. Y a veces cuando oramos a Dios y no escuchamos la voz de Dios, y Dios lo que quiere, pues es que no te quedes ahí tú solo o que tomes cualquier decisión. Para eso son los hermanos, para eso es la aplicación de los dones y del servicio de la iglesia. Consulta, ¿verdad? A un hermano maduro, un hermano crecido en la fe, para que te ayude a resolver tu problema. ¿Ok? Y así como eso, en muchas otras cosas. ¿Dónde voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me casaré? ¿Con quién no me casaré?
O sea, hay muchas cosas que a veces nosotros, al calor del momento o cuando hay una fecha límite para proceder, no sabemos qué hacer. Entonces, lo correcto es buscar qué? Sabiduría. Y eso es a lo que se está refiriendo Santiago, ¿ok? Que busquemos la sabiduría, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios que la dará. Pero eso es un mandamiento para todos, muy diferente al don de palabra de sabiduría que se acabó en el primer siglo, ¿ok? El don de palabra de sabiduría yo creo que fue de los dones que duraron menos tiempo. Ese sí, no creo que haya llegado, ¿verdad? Hasta el final del primer siglo. Eso yo lo creo, yo particularmente. ¿Por qué? Porque fue reemplazado por otro don, que fue el don del apostolado, o el don del apóstol. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Siguiente don, el don de la palabra de ciencia o de conocimiento. Regresemos por favor a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8b. ¿Ya regresaron? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8b. Dice Dios en su palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que lo acabamos de ver, a otro palabra de ciencia. Este don de palabra de ciencia es la capacidad sobrenatural dada por Dios a ciertos creyentes para entender información objetiva que resultaba de una revelación conectada, ¿verdad?, a la palabra de sabiduría, y sistematizarla y hacerlo una especie de doctrina para que los demás lo pudieran entender. Un ejemplo de este don, por ejemplo, es lo que hace Pablo. Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo número 11, de los versículos 22 al 33, Pablo está enseñando lo que se tenía que hacer con la cena del Señor, lo que significaba. Acuérdense, cada vez que tenemos la cena del Señor, aquí se lee ese pasaje. Pablo, ¿qué estaba haciendo con él? Pablo tenía este don también, tenía el don de ciencia o conocimiento. Y él, ¿qué nos dice? A lo mejor para muchos cristianos, antes de que Pablo escribiera esas palabras, ellos cada vez que tenían una reunión, tomaban el pan y la copa. Era un ceremonial. De hecho, años en la primera iglesia, el acto más importante que se hacía era la cena del Señor. O sea, recordar a Jesucristo, porque así se los dijo él, ¿no? Pero ¿quién lo esquematizó? ¿Quién dijo, mira, este pan representa el cuerpo de Cristo y esta copa de vino representa la sangre? ¿Quién esquematizó todo eso? Pablo, ¿verdad? Y lo tenemos registrado todos ahí en Primera de Corintios. Entonces, este don de palabra de ciencia o conocimiento es esto, ¿verdad? Era una capacidad sobrenatural dada por Dios a ciertos creyentes para que una revelación que Dios tenía la pudieran esquematizar, sintetizar y darla en una doctrina. O por ejemplo, la doctrina del bautismo. ¿Quién también la tenemos esquematizada? ¿Quién lo hizo? Pablo también. Él nos enseñó lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, imagínense nada más qué tremendo era este don de palabra de ciencia o de conocimiento. Esta palabra que aquí tenemos traducida como ciencia es la palabra gnosis, ¿verdad? Que antes de eso tiene una G. En castellano lo tenemos que pronunciar gnosis, ¿verdad? Pero en griego le ponemos una G antes. Y este don de conocimiento garantizaba que la aplicación que se le iba a dar al conocimiento revelado por Dios fuera infalible. Es decir, no hay un solo error en la cena del Señor que Pablo esquematizó. O no hay ni un solo error en lo que Pedro dijo, ¿verdad? Ahí dijo que nosotros a nuestra fe tenemos que añadir virtud, a la virtud conocimiento, a la conocimiento paciencia. Está todo perfectamente esquematizado, ¿verdad? Todo está clarito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba libre de imprecisiones, libre del error. O sea, las personas que tenían este don de ciencia y conocimiento, ese conocimiento que venía de Dios y la aplicación estaba garantizada. Hoy en día ya no existe ese don. Ojalá existiese todavía, pero no. ¿Por qué? Porque llegó completo esto. Cuando llegó completo la Biblia, este don también tuvo que desaparecer. El don de ciencia o conocimiento terminó, ¿verdad?, cuando estuvo el último libro de la Escritura completado. El don de profecía fue el que sustituyó a este don de conocimiento. Ustedes ahorita lo vamos a estudiar. El don de profecía sustituyó a este don de conocimiento.
Es decir, el don de palabra de sabiduría y el don de conocimiento fueron de los que duraron muy poco. ¿Cuándo? Empezó el último ministerio profético en la Biblia, ¿verdad? Aquí con los apóstoles. Tercer don es que mencionado aquí es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, la parte B. A otros el hacer milagro, que ya lo estudiamos, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación, ¿ok? Entonces, otro de los, en la parte B, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, ¿ok? Hay un don que es el don de la profecía, ¿ok? Y este don de la profecía fue uno de los dones más importantes, ¿ok? Y nosotros cuando leemos profecía, tenemos la imagen, ¿va? Como hoy en la mañana, que se hizo la lectura del segundo libro de Reyes, profetas. ¿Cuál era la actividad propia de un profeta? Bueno, esa es una parte muy importante, ¿ok? Pero un profeta, ¿cuál era su trabajo diario? Ok, pero a él, ¿quién le daba ese mensaje? Dios, ¿verdad? Dios le daba un mensaje a él de manera directa y él, ¿qué tenía que hacerlo? Comunicar ese mensaje. O sea, un profeta no se quedaba con ese mensaje porque venía de parte de Dios y Dios se lo dice, di este mensaje al pueblo de Israel, a un rey, a una persona, lo que sea, ¿no? ¿Sí es correcto? Bueno, eso era los profetas, era su oficio diario. Bueno, el don de la profecía se parecía mucho a este, es decir, recibía, ¿verdad? Esa revelación de parte de Dios, de verdades de Dios, y como dijo Marisela, también incluía decir cosas que iban a ocurrir en lo futuro. O sea, esas cosas que iban a ocurrir en lo futuro no eran propiamente una doctrina o no eran propiamente un conocimiento, sino eran eventos, es decir, sabían lo que iba a ocurrir. Bueno, esta capacidad sobrenatural dada por Dios para ser un canal directo de la revelación divina es lo que se conoce como el don de profecía. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos, verdad? O sea, lo que puede, por ejemplo, nosotros tenemos luz, ¿verdad? Pero la luz no es propiamente el cable. Por medio de ese cable que es de cobre, por ahí es donde circula, ¿verdad? La electricidad. En este caso, las personas que tenían la profecía no eran la luz, sino era el canal, el cable por donde llegaba esa luz. Entonces, aunque estas personas que tenían el don de la profecía tenían una relación directa con los apóstoles, no todas las personas que tenían profecía eran apóstoles. ¿Okay? ¿Sí me explico? O sea, este don lo pudieron haber tenido más de los 12 apóstoles, pero al revés, todos los apóstoles sí tenían profecía. O sea, todos los apóstoles enseñaban cosas reveladas por Dios de una u otra manera. Y obviamente, pues nosotros los tenemos en los escritos del Nuevo Testamento. Y probablemente algunas de esas profecías, ¿verdad? De esa revelación que estaba, eran nada más para aplicaciones en aquel tiempo, momentáneas. Por eso es que no las tenemos registradas en la palabra de Dios. Pero todos los apóstoles seguramente tuvieron ese don, ¿verdad? Ese don de la profecía. ¿Okay? Entonces, la función de los creyentes con el don de la profecía era proporcionar edificación a la iglesia mediante exhortaciones, consuelos a sus integrantes a partir de la información que ellos estaban recibiendo de parte de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13, 29 y 30. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13, 29 y 30. ¿Ya llegaron ahí? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Okay? Luego el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir,
cuando alguien estaba en una congregación y recibía don de profecía, cuando estaba ejerciendo su don y recibía una revelación de parte de Dios, tenía que haber por lo menos otros 2 o 3 profetas más para que ellos atestiguaran que lo que ese profeta estaba diciendo era lo correcto. ¿Okay? Y el versículo 30, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Entonces, hermanos, este don de la profecía no solamente recibía, ¿verdad?, información de parte de Dios para comunicarla para edificación de la iglesia, sino que esas palabras que decían también tenían que ver con la exhortación, es decir, con el poner mensajes correctos en la mente, ¿verdad?, de los cristianos, que eso es lo que quiere decir exhortación. También ya lo explicamos a las unas semanas, si no me recuerdo. Una exhortación no es el que te regaña, ¿eh? No. Una persona que te exhorta es alguien que va y con amor y con las palabras adecuadas te pone, ¿verdad?, un principio bíblico en tu mente para que tú lo hagas, ¿ok? Pero no es el que te regaña. No es el que te regaña porque llegas tarde, no es el que te regaña porque te comprometiste algo y no lo hiciste, no. Sino es alguien que te está exhortando, que te está invitando, que te está también consolando. Cuando pasas por una dificultad, con algún problema, ese hermano que te está consolando, bueno, en aquel tiempo era un momento que tenía el hermano el don de la profecía. Hoy en día se llama el don de la exhortación, pero bueno, eso ténganlo ahí, pónganle un paréntesis, eso lo vamos a ver cuando veamos los dones permanentes. ¿Okay? La mayoría de esas revelaciones eran de aplicación temporal y no necesitaban ser preservadas en el Nuevo Testamento. Lo que sí necesitamos, aquí está. ¿Okay? Otra faceta de las personas que tuvieron ese don, como dijo nuestra hermana Marisela, era predecir eventos futuros. Por cuestiones de tiempo, los que están tomando citas se las voy a dar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículos 27 a 28, tenemos, ¿verdad?, que hay un grupo de profetas y particularmente uno dijo, va a haber una hambruna. ¿Okay? Se adelantó varios años a lo que iba a ocurrir. Va a haber una hambruna en Jerusalén. ¿Y sí la hubo? Sí la hubo. De tal manera que tuvieron que hacer ofrendas varias iglesias y mandar sus recursos a Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había hambruna. Bueno, ahí está para los que lo quieren leer, en Hechos 11, 27 y 28. Ahora, cuando Pablo iba a ser preso y llevado a Roma, igual, ahí en Hechos capítulo 21, versículos 10 a 11, tenemos que dentro de esos profetas se levantó uno, ¿verdad? Un hermano que tenía el don de profecía que se llamó Agabo, y él hizo una lección objetiva. Él agarró un cinturón, ¿verdad? Y se lo puso, y que le dijo, Pablo, Dios me ha revelado, ¿verdad?, que tú vas a ser preso con este cinturón, vas a estar en cadenas. Le adelantó algo que iba a ocurrir un tiempo después. ¿Okay? Igual en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, y en Apocalipsis 1:3, ahí tenemos ejemplos de cómo estaba este don, ¿okay? Referente a predecir cosas que iban a ocurrir en el futuro. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando una persona era profeta, tenía un requisito nada más, para saber si eso era una revelación de parte de Dios o era una invención de ella misma, de esa misma persona. ¿Cuál era esa única condición? Que lo que dijera se cumpliera. Si no se cumplía, lo mataba. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era, así ha dicho el Señor, y adelante va la profecía, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo hemos estado leyendo ahorita en la historia de Reyes, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo escuchamos? O sea, ahí lo leemos, ¿verdad? Así dijo Jehová, tú vas a morir, y no hay vuelta de hoja. Si no se cumplía eso, ¿qué hacen con ese profeta? Lo mataban. ¿Por qué? Porque era un profeta falso. Porque estaba diciendo algo incorrecto, algo que Dios no había dicho. Imagínense lo que era tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Que yo les dijera, a ver, hermanos, pues Dios me acaba de revelar, ¿verdad? Y no era cierto. Hasta ahí. Afuera de la ciudad, apedreado, y esa persona moría. ¿Para qué? Para que no estuvieran hablando, diciendo cosas que no había dicho. Por eso el ser un profeta no era un oficio sencillo. ¿Okay? No era hablar como a ti se te ocurría. Hoy en día, desafortunadamente, en ciertas congregaciones hay personas, ¿verdad?, que dicen que son profetas.
Y yo se los digo, hermanos, de veras, dicen cada barbaridad, o sea, que solamente las personas que están ahí lo creen. O sea, yo he presenciado y yo conozco de casos donde una persona que dice de dónde la profecía, que normalmente es alguno de los líderes, dice, ah, bueno, pues a mí Dios me reveló que usted me tiene que dar su coche. Y la gente se lo da. No se rían. La gente se lo da. Otras personas se han atrevido a decir, a mí Dios me reveló, ¿sí? Que usted se tiene que casar conmigo. Y ahí va la señora y se casa con esa persona. Y así como eso, hermanos, N cosas más. ¿Qué son esos? Son falsos profetas. ¿Sí? Hace aproximadamente unos 35 años en México se levantó todo un movimiento, ¿sí? Que se conoció como el nuevo movimiento profético. Y ellos decían que ellos, así como lo que estoy diciendo, que ellos eran canal de Dios, donde Dios estaba dando nuevas revelaciones y ta. Algunos de esas personas, afortunadamente, ¿sí? Y no les voy a decir nombres, que son nombres públicos y muy conocidos, estuvieron involucrados en ese ministerio profético. Y algunos de esas personas, años después, se dieron cuenta de su error y dijeron, no, yo cometí un error, todo eso, y me deslindo. Ya no soy de ese grupo, ¿no? Porque era una bola de profecías y de cosas que decían que no tenía sentido. Hermanos, no hay tal como un nuevo movimiento profético. Igual aquellas personas que ustedes lean y que cantan y que dan conferencias y que escriben libros y hay que dicen que son profetas, que son, bueno, apóstoles, lo vamos a ver en 8 días. Hermanos, con todo respeto, no les crean, ¿sí? No se dejen engañar. Todo eso es incorrecto, ¿sí? Si usted quiere saber la revelación de Dios para su vida, mire, aquí está. Pero ¿qué es más fácil? Que yo me ponga a estudiar aquí lo que Dios quiere, porque hermanos y hermanas, en este libro tenemos el 99.9% de las respuestas que Dios tiene para nuestra vida, para lo que usted quiera, para cualquier asunto de fe, doctrina y práctica de los cristianos, aquí está. Pero ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no vamos a leerlo? O a veces lo leemos y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no lo escudriñamos. Escudriñar quiere decir investigar. Cada vez que alguno de los pastores y Beto y los que damos aquí un estudio, cada sermón que hacemos, o sea, es una investigación de algo en particular. Y eso toma horas y horas de trabajo. Horas. A veces hasta días. Para poder compartir con ustedes algo bíblicamente correcto. Entonces, los cristianos a veces es más fácil para nosotros practicar lo que alguien nos dice. No somos como los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan que los cristianos de Berea eran nobles? ¿Eh? Porque ellos no creían, sino que lo que les estaba diciendo Pablo y Silas, ellos iban, ¿verdad? Y escudriñaban a ver si lo que les estaban diciendo, lo que ellos estaban escuchando, era cierto de acuerdo a la información que tenían, que en aquel tiempo tenían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, así les decían. Y ellos estaban ahí investigando. Hoy en día los cristianos no. Hoy en día los cristianos es más fácil dejarnos mover por nuestros sentimientos, dejarnos mover por nuestra condición, o porque la persona es carismática, o porque la persona es atractiva, o porque la persona está bien vestida, o porque la persona habla bonito, y lo que nos dicen, no lo creemos, ¿no? Y estamos actuando en consecuencias. Nosotros queremos conocer la profecía, aquí está en la escritura, ahí está. Y no solamente para este tiempo, sino aún lo que viene para futuro. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ser cristianos que realmente profundicemos en la palabra de Dios. El tiempo que usted invierta en leer y después de que lea, en escudriñar, en investigar cualquier tiempo de la escritura, créame que va a ser el mejor tiempo que usted puede invertir en la vida. Pero hoy en día no queremos eso. Hoy en día queremos todo rápido, todo así. Y es más fácil decir, bueno, pues voy a escuchar, ¿verdad? Ahí me meto, antes decíamos, antes era ir a una conferencia, ¿no? Para escuchar a personas de este tipo, ¿no? Que se decían profetas, que se decían apóstoles, etcétera.
Por lo menos la gente tomaba el esfuerzo, ¿verdad?, de comprar su boleto y esperarse. Ahora no, ahora digo, le pongo, me meto aquí en mi celular, me voy al YouTube y aquí busco, ¿verdad? Ponle nada más, bueno, no lo hagas, pero si lo haces, ponle apóstol y te van a salir un montonal de apóstoles y ahí con un montonal de predicaciones acerca del tema que tú quieras. ¿Qué es todo eso? Honestamente, la gran mayoría de eso es pura basura. No sirve, porque ni siquiera está vigente eso. No hay más revelaciones. Por más que las personas digan, ¿verdad? Yo en alguna otra predicación les dije, ¿no? Yo he platicado con algunas de estas personas y ellos dicen igualito que Pablo, que un día estando en su casa, no sé qué, que fueron arrebatados y se fueron al tercer cielo y cosas así. Y en eso basan todo para vender libros, para vender cuadros, para vender camisetas, para lo que ustedes quieren. Y es un negocio. ¿Sí? Y aprovechan la ignorancia e ingenuidad del pueblo de Dios para poderse hacer ricos. También hubo mujeres que profetizaban. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21 versículo 8, encontramos que las hijas de Felipe, que fue uno, ¿verdad?, de los el evangelista, profetizaban sus hijas y eran mujeres. Y finalmente, con esto termino, con Apocalipsis 22, 18, este es un versículo tremendo. Apocalipsis 22, 18. Que el apóstol Juan, que por cierto tuvo el don de la profecía, dijo lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y de una vez aclaro, este libro no solamente se refiere al Apocalipsis, sino se refiere también a toda la Biblia, desde Génesis hasta este Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, para una persona que hoy en día se dice profeta, es gente que no ha leído este versículo. ¿Sí? O sea, es una advertencia bien fuerte y bien dura del apóstol Juan para cualquier persona que diga yo soy un profeta y Dios me reveló esto. ¿Sí? Porque si eso no fue revelado de parte de Dios, ¿qué va a hacer Dios con él? De acuerdo a lo que dice aquí. Va a ser una persona que desafortunadamente es un falso maestro, no es creyente, va a estar en la condenación eterna. ¿Sí? Nadie le puede añadir o le puede quitar a este libro. Nadie. Toda la profecía revelada por Dios que Él quiso que nosotros ya tuviéramos, aquí está contenida, ya está aquí, no tenemos que agregarle absolutamente nada. ¿Sí? Y eso es lo que hoy en día tienen que hacer los pastores y maestros de la Biblia. Tienen que enseñar lo que aquí está escrito, lo que Dios ha revelado, no lo que a uno le guste, ni lo que esté de moda, ni lo que mis sentimientos me dicten, no, nada más lo que Dios dice. Sin ponerle ni quitar. Entonces, mis hermanos, este don de la profecía, bien terminó. Ya por el año cercano, el año 95, por ahí se calcula que fue escrito Apocalipsis, ahí se terminó, y con eso terminó este don de la profecía. ¿Okay? La semana que entra vamos a continuar con los demás dones. Yo espero que ustedes vayan tomando notas, y yo espero que con lo que han ido escuchando, ¿verdad?, ustedes recuerden esa pregunta que yo les hice al principio: ¿qué don tienes? Porque a lo mejor algunos dijeron dones que ni siquiera se han mencionado y ya casi vamos a la mitad de los dones. ¿Sí? Entonces algunos mencionaron dones de los que dice aquí. ¿Y qué pasó con esos dones? Ya no están vigentes. Ya no existen, ¿verdad? Entonces, así es que sigamos orando, que Dios nos dé sabiduría. Sigan leyendo, fíjense, todavía no pasamos hemos estado leyendo algunos versículos separadamente, pero seguimos ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. ¿Okay? Entonces, todavía no avanzamos mucho. Léanse, por favor, 12
13 y 14, para que vayan entendiendo todo el contexto. Me gustaría quedarme y extenderme muchísimo más, pero bueno, eso no es ni tan sabio y también ustedes se cansan. Así es que poco a poco, oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, líbranos de verdad de cualquier error, Dios. Llévanos a ser cristianos, Señor, como los cristianos de Berea. Cristianos, Señor, que escudriñaban día a día las Escrituras para saber si lo que se les estaba hablando realmente estaba contenido en la Biblia, Señor, en la porción escritural que ellos disponían en ese tiempo. Que seamos así todos, Señor, que no nos dejemos engañar, que no, Padre, permitamos que hombres, Señor, que buscan sus propios beneficios, pues, Padre, nos engañen, Señor, y nos creen con ello diferencias, Señor, desavenencias dentro del cuerpo de Cristo, Señor. Bendice a todos y cada uno de los hermanos aquí reunidos, a los que nos están viendo. Sé con ellos, Padre, guárdales y llévanos a todos a descubrir los dones espirituales que tú nos has dado, Señor, para poder, Padre, ejercerlos en beneficio, no nuestro, sino en beneficio de toda la congregación y de todos los hermanos que son también de otras iglesias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradecemos todo esto. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga.